cuevas del siglo XIX, y el propio título nos va a indicar dos aspectos distintos, o lo que hemos querido realmente reflejar con esta exposición. Por un lado, el Tiempos de Plata y Plomo es un título simbólico porque representa... Esta exposición se titula Tiempos de Plata y Plomo, Economía y Sociedad en la Cueva del siglo XIX, y con ello hemos querido representar dos aspectos distintos. El propio título es ya simbólico, en el sentido de que tanto en La Plata va a representar sobre todo esa clase social que va a surgir, que es la burguesía, que va a surgir del desarrollo económico de Cuevas a partir de 1839, y Plomo, pues porque hubo otra clase social que fueron los obreros que trabajaron en las minas, que realmente no lo pasaron del todo bien. Economía y sociedad en la Cueva del siglo XIX, sencillamente porque tratamos de reflejar esos dos aspectos: por un lado lo que fue el desarrollo económico, por otra parte la sociedad que nació de ese desarrollo económico. Bien, yo quisiera hacer una primera visión de conjunto de la exposición. Aquí tenemos la primera sala, esta en la que estamos actualmente, pues está dedicada a ese desarrollo minero y posteriormente industrial que se va a producir a partir de 1839 con el descubrimiento del filón de plata de galena argentífera del Jaroso. Y en la zona periférica lo que hemos colocado han sido una serie de paneles de distinto color. Los azules tienen un contenido histórico, los color crema, el fondo crema, tiene un contenido interpretativo, y van alternando con piezas originales como son cuadros, planos, acciones de mina, etcétera. Cada lienzo de pared, es decir, estos espacios de pared están separados por unos alféizares que hemos querido aprovechar para que el visitante pues se repose un poco contemplando, se paralice un poco su visita, y son fotografías. Hemos utilizado esos alféizares para colocar fotografías de José Rodrigo, un fotógrafo excelente del siglo XIX, que forma parte de la historia de nuestra fotografía, que bueno, pues realmente vino por aquí a partir de 1874 y creó, y realizó un reportaje fotográfico amplísimo sobre las explotaciones mineras de Sierra Almagrera y Herrerías, ¿no? En la parte central tenemos una serie de vitrinas donde se exponen objetos originales relacionados con la actividad minera, desde herramientas útiles, como esta vitrina que estamos ahora mismo contemplando, en donde aparece un pico, aparece un marro, que son las herramientas más características de la minería, pero también tenemos unas barrenas, que son estos objetos circulares, que tienen la forma de una broca, ¿no?, que se utilizaban sobre todo para colocarlos sobre la pared, y entonces con un marro se hincaba en la pared, y entonces después giraban esa barrena y se desprendía esa parte donde se suponía que existía mineral, ¿no? Hay un casco, pero ese casco es de finales del siglo XIX, porque hasta el final del siglo XIX la desprotección del obrero era absoluta, no llevaban nada, pero nada, ni en la cabeza ni en el resto del cuerpo, prácticamente iban con un taparrabo. Y bueno, a partir de finales del siglo XIX se introducen estos cascos que están hechos de piel, y bueno, pues lo que hacían era proteger de un
impacto directo, pero realmente si el impacto era contundente, pues suponía la muerte del obrero. Si veis en la parte central, pues también hay otros elementos como esta colección de carburos y de lámparas mineras, ¿no? Hay una colección de carburos de distintas épocas y una lámpara de sapo que se le llamaba, que esta es del siglo XIX. Y luego aquí, como si no tuviera importancia, en la parte superior hay una cosa que se llama una lámpara de boca, que era la que utilizaban los mineros. Se llama así porque la llevaban en la boca, sobre todo cuando se arrastraban por zonas, es decir, por galerías muy estrechas en las que no podían ir de pie, pues para poder alumbrarse tenían que utilizar, es decir, para poder avanzar tenían que utilizar piernas y brazos, y por tanto tenían que llevar la lámpara en la boca para conseguir esa iluminación, ¿no? Bueno, sabéis que todo esto surgió en 1839 con el descubrimiento de la galena argentífera, en el filón del Jaroso. Allí comienza una primera sociedad que se llamó Carmen y Consorte, que fue una sociedad promovida por este señor, Miguel Soler Molina, que todos ya atribuyen, pues, bueno, atribuyen no, que fue el fundador de la minería de Almagrera, ¿no? Este hombre había tenido ya contactos previos con las explotaciones mineras en esta zona, sobre todo en la zona de la Sierra de los Pinos, pero en 1839 va a tener a su servicio a dos jornaleros. Uno se llamaba Andrés López del Perdigón y el otro era el tío Pedro Bravo, que recogían normalmente galena, alcohol, de la superficie de Sierra Almagrera, y ese alcohol se utilizaba para vidriar las cerámicas. Él los tenía avisados de que si encontraban grandes proporciones de este mineral, pues que lo avisasen, y efectivamente así aconteció a finales de noviembre de 1838, después de una tormenta bastante violenta que desprendió una parte de la superficie y afloró un filón que después se demostró que tenía una gran potencia en plata, un gran tenor en plata. Ese es el filón del Jaroso, sobre el que se colocaron las primeras sociedades mineras, las primeras minas, que fueron Carmen, San Cayetano y Ánimas, todas pertenecientes a la sociedad Carmen y Consorte, y posteriormente otros que quisieron aprovecharse también de esa misma riqueza que estaban consiguiendo estos, pues como Observación, presidida por Ramón Orozco, o Esperanza, presidida por el párroco de Cuevas, José Sánchez Puerta, y todos los presbíteros que había aquí en Cuevas, que eran muchos entonces, que se asociaron junto a él, y terminaron todos ellos haciéndose bastante ricos. Pero desde el principio hubo problemas con el agua, es decir, Esquerra del Vallo, que fue un ingeniero de minas de gran prestigio, que vino por aquí pues requerido precisamente por estos accionistas de minas, sobre todo para poner un poco de orden en unas explotaciones que al principio eran caóticas debido al desconocimiento. Pues realmente les va a avisar desde el principio, a partir de 1841 en adelante, que van a tener problemas con el agua, problemas con la inundación, y esos problemas van a ser manifiestamente importantes a partir de 1847, con la existencia de agua en las profundidades de Ánimas, el punto más bajo del Jaroso. Eso supuso un antes y un después de Almagrera. A partir de ese momento ya las cosas se iban a complicar y se va a necesitar de una serie de infraestructuras para poder evacuar esa agua. Se estaban construyendo socavones de desagüe natural, todavía no se habían concluido para el 47, y entonces tuvieron que tomar una decisión urgente de desaguar a través de la instalación de una máquina de vapor que se colocó en la demarcación de la Constancia en 1851. Vino acompañada de su ingeniero mecánico, Paul Colson, y allí la instaló, pero desde el primer momento tuvo problemas porque las calderas empezaron a tener problemas, sobre todo se estropearon sencillamente porque las aguas que evacuaba esa máquina de vapor eran aguas con una alta densidad en metales pesados, y entonces conllevaba que unas calderas que no estaban preparadas para soportar eso pues se estropeasen y se produjese la paralización del desagüe y por tanto la inundación de las profundidades. Esto va a ser una constante, es decir, la minería de Almagrera va a estar muy ligada precisamente a la marcha del desagüe. Paralización del desagüe significa crisis productiva, reinicio del desagüe quiere decir recuperación de la producción y por tanto un momento pues de apogeo económico, ¿no?
Aparte de esa, es decir, eso va a pasar, lo del Jaroso va a pasar va a ser el núcleo donde se va a producir mineral en la década de los 40, pero a partir del último lustro de los 40 y ya en los años 50, esa minería se va a extender a otros barrancos, colindantes, como el barranco del Chaparral o el barranco del Francés o el barranco de Hospital de Tierra, donde se van a descubrir también filones. Se van a descubrir algunos filones de importancia. Entonces nuevas sociedades se van a ubicar en esos barrancos y van a explotar con un cierto éxito los filones descubiertos, ¿no? Algunas de esas sociedades mineras que, bueno, pues que están teniendo éxito productivo, pues a partir de los años 60 van a iniciar una pequeña revolución industrial, una pequeña revolución de mecanización de las instalaciones, porque van a empezar a introducir en sus instalaciones las máquinas de vapor de extracción de minerales. Hasta ese momento la máquina de vapor se había empleado solo y exclusivamente para desaguar agua. A partir de 1864, con la instalación de la máquina de vapor de la Purísima Concepción, ya a partir de ese momento se va a utilizar el vapor para la extracción de minerales y para la bajada y subida de obreros a las profundidades de la mina, ¿no? Eso, bueno, al final se instalarán unas 40 y tantas máquinas de vapor distribuidas tanto por la Sierra Almagrera como herrerías, ¿no? Eso supuso, bueno, pues realmente un paso hacia adelante en lo que era la modernización de las instalaciones. No he hablado antes, pero bueno, realmente lo de la instalación de las máquinas de vapor de extracción fue una necesidad. Porque los métodos manuales de sangre o a sangre que se utilizaban hasta ese momento, que eran los tornos y los malacates, solamente podían llegar a una cierta profundidad. Sin embargo, ya las explotaciones mineras habían llegado a una profundidad mayor de la que podían extraer minerales, por medio exclusivamente de tracción de sangre, es decir, a través de la fuerza del hombre o la fuerza de bestias, ¿no? Y ese fue el motivo de que se instalaran máquinas de vapor, ¿no? Aquí en este panel vemos, nos ha parecido interesante porque vemos realmente la disposición de lo que se llama una pirámide de trabajo, donde aparecen todos los oficios relacionados con el trabajo en la profundidad de la mina y en el trabajo en la superficie de la mina, ¿no? Donde destacan sobre todo los niños de gavia, que en aquel momento, bueno, se utilizaba el trabajo infantil, era algo habitual, y aunque oficialmente se decía que los niños empezaban a trabajar en las minas a partir de los 12 años, se ha constatado que, bueno, que había niños obreros, niños mineros en Sierra Almagrera y en herrerías desde los 8 o 9 años en adelante. La explotación infantil fue una constante, no solamente en Sierra Almagrera, sino en la mayor parte de los distritos mineros de España, ¿no? Aquí tenemos un plano de 1891 que forma parte de una carpeta de documentación cuando se realiza el estudio para ubicar definitivamente el desagüe general de Sierra Almagrera en el Arteal. Eso va a ser posible gracias a las gestiones de Luis Siré, del arqueólogo e ingeniero Luis Siré, que va a traer para que concurse ante la oferta que ha realizado el Sindicato del Desagüe de Sierra Almagrera para la construcción del nuevo desagüe, a una sociedad que se va a llamar Bran y Brandau. Bran y Brandau son dos ingenieros, uno de ellos está implicado en la construcción del túnel del Simplón, son ingenieros pues con una trayectoria y con un prestigio, y estos señores van a implicar una parte de su capital en la construcción del desagüe del Arteal, y finalmente este desagüe va a ser en cierto modo el que ponga fin a esas irregularidades en la trayectoria productiva de las minas de Sierra Almagrera, porque a partir del funcionamiento del Arteal a mediados de los años 90, pues la minería de Almagrera y herrería entrará en un momento de mayor regularidad productiva, es decir, con menos paralizaciones, ¿no? En esta vitrina que tenemos aquí, pues se puede ver el desagüe, es decir, los distintos documentos que generó esa iniciativa de crear un desagüe general en el Arteal como solución definitiva a los problemas de inundación que planteaba Sierra Almagrera, ¿no? Aquí tenemos desde, bueno, la memoria y los planos de la comisión de estudio del desagüe de Sierra Almagrera, como otros muchos documentos que incluso con los propios planos de la construcción de las distintas instalaciones que componían aquella infraestructura, ¿no? Bueno, en esta vitrina central lo que
se ha tratado de compendiar son todos aquellos documentos que generaban las propias sociedades durante su funcionamiento. Es decir, si enfocamos aquí, tenemos el libro de matrícula, un libro de matrícula. Un libro de matrícula no era otra cosa sino ese documento donde se reflejaban todos los socios que tenían intereses en una sociedad minera cualquiera, ¿no? En este caso es la Virgen del Carmen de Gómez Larios, ¿no? Luego pues hay un libro contable también de una sociedad minera, en este caso de la San Gabriel de Flores, del Barranco del Jaroso, y claro, esta gente dejaba constancia de todas sus reuniones, de sus distintas sesiones para organizarse, y lo hacían a través de libros de actas como aquel que podemos ver allí, ¿no? Hay documentos interesantes como aquellos del extremo, aquellos de allí del extremo, donde aparecen algunos repartos pasivos y algunas acciones de minas, es decir, esos documentos que se le entregaban a los accionistas de minas cuando habían comprado una participación. Es decir, si tú adelantabas 1000 reales, pues realmente eso se acreditaba a través de un documento como aquel. Luego aquí hay otra serie de documentos referidos, por ejemplo, a las demarcaciones y denuncios de minas, al Hospital del Jaroso, ¿no? Hubo un servicio hospitalario en el Jaroso, porque bueno, se construyó allí porque al principio, cuando se producían accidentes en la zona, mientras se trasladaba a la víctima desde el lugar hasta el hospital de Cuevas, pues se producía normalmente el fallecimiento, o se solía producir el fallecimiento de la persona accidentada. Entonces, para evitar ese tipo de muertes, pues se creó a partir de los años 50 del siglo XIX un hospital en la demarcación de la Diosa. Y luego, bueno, aquí algunos documentos interesantes de los primerísimos años de explotación minera de Almagrera, ¿no? En este caso son los elementos de minería del mencionado ingeniero Esquerra del Vallo, que fueron elementos de minería que se tuvieron muy en cuenta para llevar a cabo la explotación de la minería de aquí de la zona, o la instrucción concreta que va a dar el propio Esquerra del Vallo para que se realicen trabajo y laboreo en las minas de Sierra Almagrera, o incluso pues las obligaciones que tenían que cumplir los capataces, que eran pues aquellos que velaban por el buen curso del trabajo en la mina. Bueno, pues las instrucciones, cuáles eran sus obligaciones y cuáles eran realmente sus funciones, ¿no? en el desarrollo del trabajo minero, ¿no? En esta parte de aquí sí hubo un primer momento, que fue el descubrimiento de la plata argentífera, de la galena argentífera en el Jaroso. Vamos a tener un segundo momento 30 años después, en 1869, con el descubrimiento de la plata nativa en Herrería. Esto fue realmente un revulsivo, porque tengamos en cuenta que se había producido una especie de crisis, sobre todo por la falta de regularidad en el funcionamiento del desagüe, y bueno, eso repercutía también en la economía general de la zona. Sin embargo, a partir de 1869, con el descubrimiento de la plata nativa, realmente vamos a volver a un momento de esplendor, de auge económico, gracias a los beneficios que se van a extraer de las minas de Herrería, en este caso. Bueno, esto tiene una historia en la que está implicada Francisco Soler Flores. San Francisco Soler Flores es diríamos, el Benjamín de Miguel Soler Molina, el hijo menor de Miguel Soler Molina, el descubridor del filón del Jaroso. Este hombre tenía una fundición que se llamaba La Carmelita, y utilizaba como fundentes para fundir el plomo y fundir la plata, utilizaba unas tierras que estaban en Herrería. Esas tierras eran tierras de desecho que acumulaba una sociedad minera que se llamaba la Unión de Tres, que explotaba una mina con el mismo nombre. Y entonces él esas tierras las cogía, se las compraba a esa sociedad para utilizarlas como fundentes, pero empezó a comprobar que sus lingotes, aún teniendo unos minerales con poco tenor argentífero, es decir, con poca cantidad de plata, pues sus lingotes, cuando eran ensayados por plata, tenían unas grandes proporciones de plata, y el hombre realmente al principio no sabía de dónde salía esa plata. Entonces, bueno, empezó a sospechar y empezó a ensayar esas tierras que provenían y que él utilizaba para fundentes de ahí de la Unión de Tres, empezó a ensayarlas por plata, y dio lugar a unas tierras ricas en plata nativa.
Él se lo calló, hizo callar a sus miembros del a las personas que trabajaban en el laboratorio de su fundición, y comenzó a comprar masivamente las tierras de allí, e incluso, como era una sociedad integrada sobre todo por agricultores que tenían como única pretensión hallar un plomo que todavía no habían hallado en las profundidades de la Unión de Tres, pues se fue quedando progresivamente con todas las acciones de esa Unión de Tres, y comenzó a explotar en profundidad la Unión de Tres hasta dar con los criaderos de plata nativa en Herrería. Eso supuso un enriquecimiento para Soler Flores, y bueno, y despertó una nueva fiebre minera, claro, porque allí también había un señor que se llamaba Antonio Avellán Peñuela, que tenía una fundición titulada La Atrevida, y que tenía una serie de demarcaciones mineras, tenía una serie de minas que eran de su propiedad, que utilizaba las tierras de esas minas las utilizaba como fundentes también, ¿no? Sospechó de las maniobras que estaba haciendo Francisco Soler Flores, y efectivamente él también ensayó las tierras por plata, y dio como resultado pues esa riqueza que el otro había hallado previamente. Claro, este hombre también se enriqueció y se convirtió en uno de los empresarios mineros más importantes de la comarca del Levante almeriense. Aquí representamos un poco lo que era esa situación, una situación realmente de carencia, una situación deplorable de los mineros cuando trabajaban tanto en superficie como en profundidad. Hablamos un poco de las condiciones de esos mineros, pero también de sus relaciones, ¿no? Hablamos de la alimentación, es decir, de cuál era su alimento, de qué era lo que comían, que normalmente eran comidas pues muy bajas en proteínas, porque no se le aportaba nada de pescado ni de carne. Eran normalmente las tres comidas que tenían. A la primera se le llamaba café, que era un caldo de comino; a la segunda era bazofia, ese mismo caldo de cominos con unas pocas legumbres más; y la tercera, que era la cena, era la gandinga, y esa gandinga era otro rancho de características muy similares a la de la bazofia, ¿no? Pero el pescado y la carne, que eran el aporte proteínico, no lo veían por ningún sitio. También hablamos un poco de cuáles eran las enfermedades más comunes en esa época, que era el cólico saturnino, que era el emplomamiento, es decir, gente que, bueno, pues finalmente moría porque trabajaban en las fundiciones, y esos humos densos que inhalaban le producía en todo el sistema respiratorio y el sistema digestivo una acumulación de plomo que terminaba con unas condiciones, los síntomas eran atroces, ¿no? De dolores intensos, cefaleas, dolores de estómago, etcétera, etcétera. El desenlace final era la muerte, por supuesto. Y la otra enfermedad que afectaba mucho a los mineros, pero sobre todo los que trabajaban en el subsuelo, era la melanosis pulmonar, o también llamada fatiga de los mineros, que era una afección respiratoria que normalmente acababa o bien con la jubilación prematura del minero, jubilación por supuesto no cubierta, o bien con la muerte del mismo, ¿no? Como hubo una prohibición a partir de 1841, si no recuerdo mal, hay una prohibición gubernamental de exportar los minerales en bruto. Se va a desarrollar en el entorno de Sierra Almagrera, es decir, desde la zona de Los Lobos hasta toda la zona circundante costera de Villarico, y luego incluso Garrucha, Águila y hasta Alicante. Van a proliferar una serie de establecimientos metalúrgicos donde se van a fundir los minerales de Almagrera. Quizá los más importantes se ubicaban en la zona primero en la zona de Los Lobos, que fueron los primeros, es decir, contra viento y marea, La Certera o la propia Encarnación, y posteriormente ya se desplazaron hacia la zona de costa, porque resultaba mucho más fácil desde la ensenada de Villaricos. Claro, todo esto iba a la exportación, por tanto resultaba mucho más fácil tener las fundiciones cerquita de la costa, para que después el desplazamiento de esos lingotes hasta los barcos, primero hasta la Gabarra y de la Gabarra hasta los barcos, pues fuese mucho más barata. Aquí destacaron algunos señores como Ramón Orozco, por ejemplo, que fue el impulsor de la fundición San Ramón en Garrucha, que incluso en los años entre el 61 y el 64 llegó a crear un alto horno, es decir, una siderurgia, ¿no? Algo que prácticamente ni había tenido precedentes en Almería, ni tuvo continuidad en Almería. Fue una cosa
efímera, pero estamos hablando de una particularidad muy importante desde el punto de vista industrial, ¿no? O otros como los Soler Gómez, que fueron, bueno, varios hermanos que se dedicaron exclusivamente, no exclusivamente, pero de forma importante a lo que era la industria metalúrgica, ¿no? Aquí lo que representamos es sencillamente en este mapa que aparece aquí, es cómo se distribuyeron los distintos establecimientos metalúrgicos entre Garrucha y Águila, y vemos precisamente la concentración que se produce en la zona en torno a Sierra Almagrera, es decir, desde la parte de Los Lobos, toda esta parte de aquí de Los Lobos, pasando por la parte de Herrerías, Palomares y Villarico, en distintas fases, todo hay que decirlo, hubo distintas fases, una primera fase entre 1839 y 1850, es decir, coincidiendo con la Revolución Burguesa Francesa, porque todo salía por el puerto de Marsella. El puerto de Marsella, con esa revolución de 1848, se cerró y eso produjo una paralización de la producción minera, porque los establecimientos metalúrgicos, que eran los que exportaban esos lingotes, no requerían de materia prima. Después de esa revolución van a surgir otra serie de fundiciones, y finalmente, con aquello que he explicado relacionado con el descubrimiento de la plata nativa de Herrería, a partir de 1869 pues van a proliferar otro conjunto de fundiciones que se van a ubicar sobre todo en la línea costera, es esa estrecha franja costera que hay entre Sierra Almagrera y el Mediterráneo. Ahí se ubican a la mayor parte de ellos. No quisiera yo pasar por alto las dos colecciones de minerales, realmente son 4 colecciones, que bueno, hemos querido representar también cuál es la riqueza mineralógica de Sierra Almagrera, y por tanto hemos contactado con 2 personas que saben mucho de esto, Juan Morilla y Mario Delgado, y le pedimos que nos sistematizaran un poco cuáles eran los minerales más, los más representativos de Sierra Almagrera, ¿no? Y bueno, pues le dijimos que nos plantearan, ¿no?, un par de vitrinas como estas, como las que estáis viendo, ¿no? Una de ellas con las menas y otras con cristalizaciones, ¿no? Más que nada para que la gente supiese, es decir, los visitantes supiesen cuando viniesen a esta exposición qué era realmente lo que se iban a encontrar, es decir, qué se explotaba en Sierra Almagrera, qué se explotaba en Herrería. Entonces tenemos, bueno, desde varitas, jarositas, pasando por galenas argentíferas, pasando por sideritas, pasando por platas nativas. Esto de aquí, por ejemplo, lo de arriba es una plata nativa, fijaos que es como una textura Scott Brite, yo le llamo esto, ¿no? De estropajo, ¿no? Fijaos en esa... Es que la gente cuando ve la plata nativa no se la imagina de esa forma, por tanto, bueno, pues tiene una textura muy particular y tiene esa forma, ¿no?, esa forma fibrosa que veis ahí. Aquí en pared hemos reproducido algunas acciones de minas de sociedades mineras de los años 50 y 60, ¿no? Lo que es lo que tenemos en pared, de la sociedad minera Patrocinio, Angelina, Virgen del Carmen, Asalto, como veis. Algunas de ellas vamos, que realmente es una obra de arte del grabado, ¿no? Como por ejemplo la Patrocinio o la propia Angelina. Son auténticas joyas del grabado. Y bueno, afortunadamente vamos recuperando algunas y se van conservando. Eso es un testimonio más de nuestro pasado minero. Bueno, después de hablar de lo que supuso esa producción o ese inicio de la producción minera a partir de 1839, con el descubrimiento del filón del Jaroso, posteriormente en 1869, 30 años después, con el descubrimiento de la plata nativa de Herrería, pues claro, de todo esto salió una clase social muy beneficiada, que inicialmente provenían de unos oligarcas terratenientes que habían acumulado tierra durante el siglo XVIII. Claro, eran los únicos que tenían una cierta predisposición para poder adelantar esas cantidades de dinero que exigían las sociedades mineras cuando se conformaban inicialmente. Es decir, Carmen y Consortes, por ejemplo, por poner el caso, una acción de Carmen y Consortes valía 1000 reales.
no todo el mundo se podía permitir invertir 1000 reales, y mucho menos en un negocio que para esta gente, que eran agricultores, que eran terratenientes, que eran hacendados, les resultaba muy extraño. Ellos no habían tenido ningún contacto previo con la minería, y entonces les resultaba extraño y arriesgado las dos cosas. Por eso a Soler Molina le costó mucho trabajo convencer a los que fueron después sus socios dentro de Carmen y Consortes para formar esa primera sociedad minera, porque ellos tenían muchas reticencias con el negocio que se les estaba planteando. Las cosas después cambiarían de opinión, claro, porque tengamos en cuenta que esos señores que habían invertido con tanta reticencia 1000 reales, 500 reales, 250 reales por la participación, una participación cualquiera, pues eso se había convertido con el paso de 5, 6, 7, 8, 12 meses, pues nada menos que en 1 millón de reales dentro de lo que eran los incipientes mercados bursátiles de Madrid. Aquellos a los que había convencido Soler Molina eran primero los familiares, porque hemos dicho que la gente no se fiaba del negocio que les proponía. Entonces, ¿quién va a querer colaborar con él en esta empresa un poco arriesgada? Pues primero sus familiares, su hijo, su sobrino, después quizá los amigos más allegados, y finalmente algunas personas que, como dice por ahí alguna que otra crónica de la época, que más por conmiseración, es decir, conmiseración con el propio Soler Molina, que por propio interés en el asunto dijeron, bueno, venga, vamos a colaborar con este iluminado, ¿no? Porque algunos lo llegaban a considerar un poco iluminado, como una persona que había perdido un poco el juicio, ¿no? Aquí tenemos un primer ejemplo de lo que esa burguesía generó. Ellos quisieron desde el primer momento, desde que toman la más mínima conciencia de clase, cederse a la posteridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quieren dar su imagen al futuro, es decir, que cuando ellos se vayan su imagen permanezca. Esto es una cosa como muy burguesa, es una cosa que primero había sido muy nobiliaria, había pertenecido a, es decir, realmente una costumbre que la habían llevado a la práctica las clases nobiliarias, y que en el siglo XIX, siglo de la burguesía, esa burguesía se va a apropiar precisamente de ese mismo método, que es la pintura, el óleo, para cederse a la posteridad. Lo que estamos contemplando ahora mismo es un óleo de Andrea Giuliani, como veis, de grandes proporciones. Es el único óleo familiar que conservamos de Andrea Giuliani, es decir, que la que está representada en una familia. Y este Andrea Giuliani es un pintor italiano que va a pasar por Madrid, que finalmente va a terminar en Granada, y que un señor que se llama Torcuato Soler Bolea, presbítero, que se está levantando su nueva casa donde hoy está el Ayuntamiento de Cuevas, lo va a rescatar de allí de Granada, se lo va a traer a Cuevas. ¿Para qué? Pues para que lo pinte a él en un gran retrato que también conservamos, y para que haga algunos óleos con los que decorar la nueva mansión que se está construyendo. Pero claro, el hecho de traerse un pintor va a ser aprovechado por otros que también quieren que su figura aparezca en un cuadro, y uno de ellos va a ser su primo hermano, este que aparece aquí, que es el que preside el cuadro, que se llama Manuel José Soler Flores. Manuel José Soler Flores es el primogénito de Miguel Soler Molina, el que hemos dicho que es el fundador o el impulsor de la minería del Jaroso. Bien, pues aquí lo vemos representado. Este señor tiene una historia muy particular y muy interesante. Además, yo creo que si no hubiese muerto prematuramente en 1849, realmente la historia de la minería de esta zona habría cambiado. Me da la impresión. Esto es adelantarme y avanzar una hipótesis, ¿no? Porque este hombre fue sobre todo un emprendedor. Este hombre tenía 2 acciones en Carmen y Consortes, y esas 2 acciones, bueno, pues le daban ya grandes réditos. Pero claro, él pensó, dice, bueno, yo ahora saco el mineral que me corresponde en los repartos activos de beneficios, saco el mineral y lo tengo que llevar a una fundición. Y en esa fundición me lo funden, efectivamente, pero yo tengo que pagar por ese proceso. Entonces, yo lo que quiero es evitar, decía él, voy a evitarme ese gasto. ¿Y cómo me lo evito? Pues convenciendo a algunos de los de Carmen y Consortes y de otras sociedades mineras para crear nuestra propia fundición. Esa fundición se va a llamar La Carmelita, y en esa fundición esos minerales los van a fundir ahí, y por tanto no van a tener que pagar a un tercero
por la fundición de ese mineral. Porque claro, después dice, si yo tengo ahora que exportar, porque todo el mineral que se producía aquí, todos los lingotes que se fundían aquí, después se exportaban por Marsella o se exportaban por Gran Bretaña. Y decía, si yo tengo ahora que contratar a una serie de barcos para que me trasladen esto, y además como tengo una fundición me tengo que traer carbón vegetal o carbón mineral desde Baleares o desde Gales, pues esto me cuesta a mí el dinero. Pues para evitarme esto voy a hacer una inversión inicial importante, pero después ya me voy a ir ahorrando costes. ¿De qué manera? Pues me voy a crear yo mi propia flota de barcos y se convierte en un armador. Realmente él, a partir de ese momento, va a impulsar la construcción de brisbarcas, de laúdes, de goletas, es decir, de los cargueros de la época, y los va a destinar a eso, a sacar su producción de lingotes y galápagos de plomo hacia Francia y hacia Gran Bretaña. Pero también pensó, dice, yo me estoy desplazando continuamente y al mismo tiempo, como digo, traía carbón, pero no solamente eso, traía también artículos de lujo que no se producían o no había en la zona, pero sí que eran demandados ya por esa burguesía que se estaba generando aquí, y con eso hizo también negocio. Pero sobre todo hizo mucho negocio con un asunto que a él no le pasó desapercibido. Él veía que el bacalao, la producción de bacalao en aquel momento era la proteína de los pobres, y entonces que cualquier desplazar bacalao desde las zonas productoras hasta Europa era siempre un éxito de negocio. Entonces cogió y comenzó a mandar a sus barcos hacia la zona de San Juan de Terranova para cargar bacalao y ese bacalao trasladarlo hasta Europa. Como digo, fue una persona muy emprendedora, muy avezado, pero claro, murió prematuramente en 1849. Y bueno, pues sí, después su descendencia se dedicó también a negocios mineros, emparentaron con otras familias dedicadas a negocios mineros, pero no tuvieron la capacidad emprendedora del padre, ¿vale? Bien, allí reproducimos un poco eso, los colores de la nueva clase, porque aquí hubo sobre todo dos pintores que fueron Giuliani en la primera etapa y Juan José Resal en la segunda etapa. Juan José Resal no solamente se dedicó a pintura, estos cuadros de abajo son pintados por Juan José Resal, sino que también decoró algunas casas con pintura al temple. Esta, por ejemplo, es una pintura al temple que se titula Alegoría de la Primavera, que está en la Casa de los Soleres de la calle de la Rambla. Si veis arriba, bueno, pues este es el ayuntamiento, donde tiene la sede actualmente el ayuntamiento, con dos pinturas a ambos lados de Andrea Giuliani. Y bueno, el resto de las decoraciones al temple no son de Resal, son de un italiano llamado Ponzio Ponziano, que vino también por estas mismas fechas, por los principios años de los 40, los primeros 40, cuando se está decorando la casa de Torcuato Soler Bolea, y hizo las pinturas al temple. Luego hay una pasión realmente de la burguesía por el retrato, porque es decir, lo que es la fotografía se va a presentar en sociedad en 1839, justo cuando se descubre el filón del Jaroso, y va a ir progresando al mismo tiempo que progresaba la clase social más representativa del 19, que es la burguesía. Como eran apasionados por el retrato, apasionados por el devaneo social, apasionados por darse a conocer, estaban encantados de conocerse realmente, pues aquí en Cuevas desde 1865-66 en adelante van a empezar a surgir una serie de estudios fotográficos que van a estar dirigidos por fotógrafos que vienen de fuera. El primero de ellos es un enigmático Adolfo, que viene por aquí a eso de 1866 aproximadamente, y va a hacer los primeros retratos de cuevanos, retratos fotográficos. A ese le seguirá después Rodrigo, Juan José Resal, Romero del Río, Federico de Blain, es decir, tuvimos estudios continuamente. Una de las cosas que le va a preocupar a la burguesía va a ser construirse nuevas moradas, pero nuevas moradas mejores que las que tenía antes esa oligarquía agrícola de la que hemos hablado. Y entonces van a empezar a comprar pequeños solares que van a ir uniendo para dentro de un solar mucho mayor levantarse una casa de
mayores dimensiones, ¿no? Eso va a dar lugar también a una modificación del semblante urbano de Cuevas, porque esta gente, cuando se levanta la casa, al ser más grande, más elevada, necesita más espacio para darla a conocer, para que se luzca bien esa casa. Entonces ellos mismos, sin necesidad de planificación urbana por parte del ayuntamiento, porque entonces no se dedicaban los ayuntamientos a ese tipo de cosas, pues van a ir cediendo una serie de terreno a lo público, precisamente para darle más espacio a la visión de su casa. Eso va a hacer que las calles, las plazas, crezcan en anchura, se alineen un poco más, y aquí se ve perfectamente. Hay un primer plano, que es este de aquí, que es un plano de Cuevas con esa planta todavía morisca, abigarrada, retorcida, que bueno, esto es un plano que lo recoge Coello dentro de lo que son los planos urbanos, pues recoge a Cuevas, ¿no?, como plano urbano, y aquí vemos perfectamente cómo estaba dispuesto ese trazado, ¿no?, ese trazado en época anterior al proceso de modificación urbana, y luego vemos lo que surge algo también caótico. No es que esté muy organizado pero bueno, las plazas han crecido en espacio, las calles se han hecho mucho más anchas, incluso algunas son mucho más rectas, se han eliminado rincones que quedaban ahí completamente diríamos sin ninguna utilidad, y bueno, se ha producido sin planificar una modificación del semblante urbano, ¿no?, que es a lo que nos referíamos antes. Pero claro, nuestro primer plan general de ordenación urbana, esto puede sonar extraño, pero se produce en 1880, es decir, fuimos unos adelantados a esto del urbanismo, ¿no? En 1880 se presenta el proyecto de reforma y ensanche de la ciudad de Cuevas, ¿no? Porque Cuevas, tengámoslo en cuenta, es ciudad desde 1876, concretamente desde el 24 de abril de 1876. Bien, pues en este plano lo que se recoge son las pretensiones de esa burguesía por modificar, diríamos, las condiciones de vida, mejorarlas. Durante ese periodo, en el resto de España se están produciendo otras reformas urbanas. Hay una tendencia a eliminar las murallas medievales en las grandes ciudades y al mismo tiempo de buscar condiciones más saludables, más higiénicas, con calles mucho más rectas, con planificaciones mucho más racionales, es decir, buscaban unas mejores condiciones de vida, como digo.